Hola nuevamente, yo soy la profesora Laura y en este video les traigo un breve resumen del programa del día de hoy, 15 de septiembre de 2020, de matemáticas para primero de secundaria, llamado valor absoluto. Y el programa inicia pidiéndoles que tracen una recta numérica donde la mitad de la recta marquen el 0, hacia la derecha 10 números positivos y hacia la izquierda 10 números negativos. Posteriormente les dicen que marquen el valor absoluto de 5, de menos 5, de 7, de menos 7, de 10 y de menos 10. Y les explican que el valor absoluto es la distancia que existe de un número con respecto al 0. Por ejemplo, aquí el valor absoluto de más 5 es 5, porque eso es lo que mide la distancia. Y el valor absoluto de menos 5 también es 5. Lo mismo pasa con el valor absoluto de 7. ¿Se dan cuenta? La distancia del 0 al 7 pues es 7. Y del valor absoluto de menos 7 también es 7. El valor absoluto de 10 pues es 10 y el valor absoluto de menos 10 es 10. Por lo tanto, el valor absoluto de un número positivo o de un número negativo va a ser ese número positivo. También les comentan que cuando tracen una recta numérica, eviten cometer este tipo de errores. Siempre que tracen una recta numérica, la distancia entre cada numerito debe ser la misma. Si yo lo hago como está aquí, que la distancia no es la misma entre cada número, a la hora de que yo quiero ubicar números, voy a tener errores. En cambio, si yo trazo una recta numérica donde las distancias son las mismas entre cada número, no va a haber ningún error. Y se me olvidó comentarles que cuando marcaron los valores absolutos de 5 y menos 5, se dieron cuenta que estos números son simétricos. 7 y menos 7 son números simétricos, 10 y menos 10 son números simétricos porque tienen la misma distancia del número con respecto al 0. El 0 es como si fuera un espejo y el 5 se estuviera reflejando en el menos 5 y así sucesivamente. Posteriormente les comentan que no solo los números simétricos son los que se pueden representar en la recta numérica, sus valores absolutos, sino también pueden ser números no simétricos, por ejemplo el menos 7 y el 5. El valor absoluto de menos 7 es 7, es la distancia que hay del menos 7 a 0, son 7 unidades. Del 5, el valor absoluto es 5 porque la distancia que hay del 5 al 0 es 5. Siempre el valor absoluto de un número se va a representar entre dos barritas. El número lo vamos a poner entre dos barritas. Por ejemplo, el valor absoluto de menos 4 es igual a 4. El valor absoluto de 9 es igual a 9. El valor absoluto de menos 1/2 es igual a 1/2. Si se dan cuenta, también las fracciones podemos representar su valor absoluto. El valor absoluto de menos 8 es 8. También un número decimal se puede representar su valor absoluto. El valor absoluto de 9.4 es igual a 9.4. El valor absoluto de menos 2/3 es igual a 2/3. Y les comentan algunas aplicaciones del valor absoluto, como lo es, por ejemplo, la distancia entre una gráfica de barras, la distancia entre una gráfica de pastel, o bien la distancia entre objetos, vendría siendo el valor absoluto. Las distancias no pueden ser negativas, por eso es que de alguna manera siempre el valor absoluto, tanto de un número negativo, positivo, ya sea entero, fracción o decimal, siempre va a ser positivo. Va a ser siempre ese mismo número positivo. Y después les dicen que en su casa hagan una recta numérica, ya sea con una cinta adhesiva, y jueguen con sus familiares a representar el valor absoluto en la recta numérica de varios números. Por ejemplo, el valor absoluto de menos 4, la profesora avanzó menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. El valor absoluto de menos 4 es 4, porque la distancia que hay de menos 4 a 0
son 4 unidades. Y aquí está el valor absoluto de menos 4 es igual a 4. Después les dicen que marquen menos 3.5 y el profesor avanzó menos 3.5 y el valor absoluto de menos, perdón, 3.5 positivo, el valor absoluto es 3.5. Después les dice a la maestra que represente el valor absoluto de menos 2 enteros 1/2. La maestra lo representó en la recta numérica y la distancia que existe entre 2 enteros 1/2. Y el 0 es 2 enteros 1/2, por lo tanto, ese es el valor absoluto. Y así es como termina el programa. Si tienen alguna duda, me lo dejan por favor en la parte de comentarios. Eso es todo y gracias por su atención.